Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. El mejor tiempo que puede tener el ser humano es cuando se dedica a estudiar las Sagradas Escrituras, a reflexionar, orar y alimentarse espiritualmente. Por eso aquí en la radio tenemos Radio Amanecer en Estudio para invitarle a pasar ese momento de reflexión con Dios mediante la oración y el estudio de su palabra, la Biblia. Y hoy estaremos compartiendo con ustedes amor y maldad. Es una gran pregunta. Amor y maldad, el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden, estamos en la lección número 7 del trimestre, cuyo título general es El problema del mal, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en esta semana: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Aquí en cabina saludamos a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a esta lección. Pastor, muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Gracias, Pastor, mi apreciado amigo, bendiciones igual. Qué lecciones tan maravillosas que nos hablan acerca del amor de Dios. Dios, evidentemente que en Él no hay maldad, no hay iniquidad, no hay tinieblas en Dios, solamente es luz, bondad, misericordia, y por eso alabamos el nombre de Dios en esta hora. ¿Cómo estás, Pastor? Muy bien, gracias a Dios. Definitivamente que el moverse, el respirar, tener la oportunidad de estar aquí en la radio para compartir este material con tantas personas que nos escuchan a nivel mundial y con su grata compañía, por supuesto, Pastor. ¿Qué más se puede pedir? Como dice una melodía, ¿qué más se puede pedir? Sobre Amén. todas las cosas, saber que uno está haciendo la voluntad de Dios, eso produce gran satisfacción. Amén, amén. Un saludo muy especial para ustedes, un abrazo en Jesús, y de inmediato les invitamos para que podamos ponernos en contacto con el cielo. Lo hacemos a través de la oración. Pedimos en esta hora, querido Dios, que tu presencia divina nos acompañe y que la sabiduría divina también pueda reposar sobre este par de siervos, para que los comentarios de la Biblia, de tu santa palabra, puedan ser atesorados por nuestros oyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, es bien sabido y eso en cualquier estudio bíblico va a traer a colación siempre la gran controversia que existe entre el bien y el mal. Por un lado, el enemigo tratando de engañar a las personas, y por el otro lado sabemos ya del gran plan de amor que Dios ha venido desarrollando históricamente, desde que el pecado entró en el universo hasta que entró aquí en la tierra. Sabemos que Dios es amor y quiere que el hombre viva esa maravillosa experiencia de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y entonces sabemos que por otro lado, y se manifestó eso en el universo y aquí en la tierra, el enemigo sembrando la maldad, el odio y el rencor, cuando la humanidad desobedeció y prefirió en ese sentido servirle a Satanás, se convive con esto. Hay una gran pregunta: amor y maldad. Dios, sencillamente, habíamos estudiado, concedió a sus criaturas esa libertad de elección porque es necesario para que exista el amor. El mal uso, como dice aquí la guía de estudio, del libre albedrío es la causa del mal. Una vez más, quedan muchos interrogantes.
Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente, porque descartar su posibilidad excluiría el amor y porque destruirlo permanentemente dañaría lo que es la confianza necesaria para el amor. Entonces esto nos hace pensar esa declaración que viene en la guía de estudio. Ya se está diciendo, la libertad de elección nos invita a que podemos elegir el amor y el mal que está ahí. Entonces por eso existe. La gran pregunta es, siendo que la guía de estudio nos dice en la parte final del párrafo que habíamos citado, cuando dice que Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente porque descartar su posibilidad excluiría el amor y porque destruirlo permanentemente dañaría la confianza necesaria para el amor. ¿Cómo trabaja esto? Porque ya nosotros sabemos que definitivamente va a llegar un tiempo en que Dios va a erradicar de este mundo el mal para establecer el amor permanentemente. En este sentido, entonces deberíamos nosotros procurar estar manejándonos entre esas dos expresiones que conllevan, por supuesto, acto, el amor y la maldad. Realmente, pastor, muchos pensadores han intentado explicar el origen del mal a través de la historia. Algunos sugieren que el mal siempre ha existido, y esto es porque, a su modo de ver, el bien únicamente se puede apreciar en contraste con el mal. Yo creo que en esta definición o en este concepto se está aplicando lógica, ¿no? Y en estos asuntos la lógica no es lo mejor. Usted no le puede aplicar a Dios la lógica, tampoco se lo puedes aplicar al mal. ¿Por qué? Sencillamente, por un ejemplo de esto, en un paréntesis, es lo que Santo Tomás de Aquino decía cuando se le cuestionó de qué era realmente las tinieblas, y él dijo que era la ausencia de la luz. Él aplicó la lógica, ¿no? Sin embargo, ahí no se puede aplicar la lógica en decir que el mal realmente ha existido siempre, porque únicamente puede apreciarse el mal en contraste con el bien, o el bien en contraste con el mal. Sin embargo, otros creen que el mundo fue creado perfecto. Sí, hay personas que creen esto, pastor, pero que de alguna manera surgió el mal. Por ejemplo, en la mitología griega, el mal empezó cuando la curiosa Pandara abrió una caja sellada de la que salieron todos los males del mundo. O sea, la explicación de la mitología griega con el asunto del mal es que se abrió una caja y entonces salieron todos los males, y que a partir de ese momento existen. Y sabemos que eso no es cierto. La Biblia nos enseña que nuestro Dios amante es todopoderoso, que creó todas las cosas, que lo hizo perfecto, pero que también naturalmente le dio al hombre la libertad, y que éste eligió el mal. Entonces que el mal inunda el mundo completo. Un mundo perfecto es dañado por el mal. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3. Pero hay un problema, pastor, porque la caída de Adán y Eva introducen el mal, pero en este mundo, no en el universo. De manera que antes de Adán y Eva ya el mal existía. Ajá. ¿Cómo podría entonces explicarse esto? Este problema es que antes de la caída el mal existía, y que realmente lo manifestó la serpiente en Génesis capítulo 3, 1 al 5, cuando habló a Eva. Por lo tanto, necesitamos remontarnos antes de la caída para dar con la fuente y los orígenes del mal. ¿Cómo surge el mal en el universo y cómo domina realmente nuestra existencia actual, que a veces hasta puede hacer que sea sumamente miserable? Pudiéramos decir que el origen y la naturaleza del pecado y del mal son misterios que nadie puede explicar completamente, pero que Dios tiene una respuesta naturalmente a todo esto.
la misma respuesta del amor que conlleva a un libre albedrío, una voluntad para elegir, que Dios no fuerza la voluntad de nadie, que hace un llamado voluntariamente. Esa misma respuesta Dios la da a través del santuario, de que el mal llegará a su fin. Hay provisión de parte del cielo para eso. Pastor, sabemos que hay muchas personas que son doctas en asunto de la palabra de Dios, en leer la Biblia, en escudriñar las Sagradas Escrituras, pero este programa también incluye a muchas personas que cuestionan porque no tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios. Y usted recientemente estaba hablando acerca de la entrada del mal a la tierra y decía que no es así en torno a lo que es el universo, porque no siempre ha existido. ¿Hay alguna declaración en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos pone en contexto para nosotros, por fe, creer lo que dice las Sagradas Escrituras, de que el mal no siempre existió en el universo? Evidentemente que sí. En el mismo corazón de la creación, en el libro de Génesis, dice en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice que Dios creó todo perfecto. En Génesis 1:31, cuando Dios está haciendo una supervisión de su creación, Moisés dice por inspiración divina, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese bueno en gran manera es un superlativo que Moisés está utilizando para decir que todo era buenísimo. Note que en cada día de la creación, cada vez que dice, y fue la tarde, la mañana, el primer día, Dios hace una apreciación de su creación, y dice entonces Moisés que Dios dijo que era bueno, y Dios dice que es bueno, pero cuando llega a la culminación de la creación y que pone el sello con la misma creación del hombre, utiliza el superlativo para decir que la creación era buenísima. ¿Qué decir, pastor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Porque en muchas oportunidades leemos el libro de Isaías, para poner un caso, donde hace mención que hubo ciertas dificultades en el cielo, como lo dice también el libro de Apocalipsis, para nosotros dar a entender a los amigos que sí, ciertamente, todo en un principio era muy bueno en el cielo, pero se levantó el mal, porque a partir de esas declaraciones uno puede como inferir de que sí, ciertamente en el cielo hubo ciertas dificultades, porque hubo una rebelión de un ser que fue creado por Dios, corona de la perfección, pero pecó, y a través de ese accionar fue como entró el mal en el universo. Bueno, realmente el mal surge por un ser que también Dios había creado con libre albedrío, porque no fue solo a Adán y a Eva que Dios le concedió libre albedrío. No es solo el ser humano que tiene libre albedrío. Los ángeles que están en el cielo, que adoran a Dios, lo hacen voluntariamente, porque el Señor les concedió libre albedrío. Lucifer también tenía libre albedrío, y por eso la posibilidad de que el mal existiese a través del libre albedrío, ahí estuvo en el cielo, porque decíamos en una entrega pasada que muchos creen que el pecado, el mal existe porque el ser humano hizo un mal uso del libre albedrío que Dios le dio, y entonces en esa parte asentía que yo pienso que hay razón. Lo que el ser humano hace es que distorsionó lo que tiene que ver con el libre albedrío que Dios le dio, y eso mismo hace Lucifer. Lucifer lo hizo también en el cielo, y el inicio del mal es realmente en el cielo, donde el ser que fue creado perfecto se reveló. Ahora bien, el Señor tenía planes para eliminar el pecado si Adán y Eva no lo hubiesen aceptado. Si Adán y Eva hubiesen permanecido leales al Dios que los había creado, que les había dado el libre albedrío,
entonces el pecado no iba a inundar a la tierra. Dios tendría y tenía, por supuesto, un plan para que el mal no abrazara nuestro mundo ni el universo. Sin embargo, al Adán y Eva pecar, es lógico que el mal se extiende, y sí inició en el cielo, pastor. Bueno, aquí tenemos ahora una situación, y definitivamente que los seres humanos, después de la entrada del pecado, se está conviviendo, por un lado, motivado por el amor de Dios, y por otro lado, pues entendemos ya definitivamente que hay un ser llamado Satanás que está forzando a los seres humanos para que se inclinen a una vida de maldad y de pecado. En el libro Deseado de todas las gentes, Elena de White, en la página número 13, habla acerca de lo que está aconteciendo. La tierra, después de la entrada del pecado, quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, a fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Había que quebrantar el engaño del poder de Satanás. Eso no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado, en contraste con el carácter de Satanás, que todos sabemos cuál es. Está involucrado en los grandes y atroces crímenes que se dan en esta humanidad, mientras tanto que el amor de Dios redime, y es lo que nosotros esperamos, que ese amor de Dios pueda tocar profundamente nuestra existencia para separar esa vida que Dios espera que se separe. Lo malo por un lado y lo bueno, que Dios es bueno, y los hijos de Dios también están llamados a actuar de esa manera, pues practiquemos la bondad que viene de Dios. Amén. Nosotros, cuando hablamos del libre albedrío, simplemente pensamos en la elección, la libre elección, y que no yo elijo a Dios o yo elijo al otro. Ahora, es importante pensar, pastor y estimados amigos, que muchas personas quieren elegir a Dios, pero están doblegados por los vicios, están doblegados por el enemigo, están doblegados por el mal que los aprisiona. Pero yo quisiera que ustedes sepan en este momento que Satanás tampoco puede obligar a ningún ser humano a adorarle. Él te presenta y te tienta, pero también es una decisión nuestra. Y quisiera que ustedes sepan algo más, y esto lo voy a explicar, pastor, con una declaración de Elena de White en el Deseado de todas las gentes, la página 224. Mira lo que ella dice: ningún clamor, y ahí se está refiriendo al endemoniado gadareno. Ella dice que el endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor, dice ella, de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consideren en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Isaías capítulo 27, versículo 5. Por eso los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio. Si usted estuvo bajo el dominio de Satanás en algún momento, fue esclavo de las drogas, fue esclavo del sexo ilícito, fue esclavo del crimen, de cualquier cosa, o más posiblemente peor aún, si usted fue esclavo de la hechicería y estuvo directamente bajo el dominio del diablo, Satanás reclamará el alma suya como algo que le pertenece. Pero escuchen lo que dice
la declaración. Pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. Así, empero, dice Jehová, cierto, la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. No sé si escuché mal mientras usted estaba haciendo la exposición de la cita y dice que cuando una persona tiene algún tipo de clamor, aunque sean sin palabras, cuando hay sinceridad de propósito, Dios las escucha. ¿Así dice la declaración? Así dice la declaración y la voy a explicar, y gracias por la pregunta. Dios, cuando estamos bajo el poder del enemigo, no ve nuestro hecho, sino nuestra voluntad. ¿Qué es lo que deseamos realmente? El hombre estaba endemoniado, el hombre había entrado al terreno minado de Satanás, del enemigo, pero ya en su corazón su voluntad era que Dios dominara su vida. Estoy hablando del endemoniado gadareno. Él no quería estar en esa situación ya no quería estar pactando con el diablo, y entonces solamente con su voluntad en su corazón y su deseo, este hombre le decía: Señor, sálvame. Y su oración fue escuchada, y no la de él, la de cada ser humano que sinceramente desea salir de las manos del enemigo. Si desea salir, el Señor te saca de ahí. Amén. Es definitivo esto, señores. Cuando se siente el interés, el deseo de dejar de hacer las cosas que el diablo ha colocado en su vida, el Espíritu Santo empieza una operación importante, especial, de tocar tu vida. Y en la medida en que hay una apertura, una voluntad, un deseo de hacer las cosas, Dios obra a través de su Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, el versículo 18, allí se nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso debe ser una declaración que nos ponga a pensar bastante, y especialmente para fortalecer la decisión, esa libertad de servirle a Dios de todo corazón que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y en esa misma dirección, el libro de Apocalipsis, Juan, Apocalipsis 21, 3 y 4 se nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aunque nosotros no podemos ver a través de la oscuridad, Dios sí puede ver. Amén. Y Él quiere que nosotros confiemos. En la epístola a los Romanos, el capítulo 8, versículo 18, Pablo dice: pues tengo por cierto que ni las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está hablando de esa gloria divina que ha de manifestarse en nosotros y que ninguna fuerza del mal podría detener ni podrá detener. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 al 4, Juan dice que oyó una gran voz del cielo que decía que el tabernáculo de Dios estaba con los hombres, y que Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego el versículo 4, uno de los versículos que trae más esperanza a toda la humanidad y al universo, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si hoy el mal gobierna tu vida, reina en tu vida, si la muerte te ha arrebatado a alguien, o si cualquier situación terrible utilizada por el enemigo ha atrofiado tu felicidad y tu digna existencia en esta tierra, pues queremos decirte en esta hora que Dios promete que todas esas cosas pasarán, todas serán hechas nuevas, como Pablo lo dice en 2 de Timoteo 1:10, Cristo vino para quitar la muerte y en lugar de ella traer la inmortalidad por causa del Evangelio de Cristo. Amén. Me gustó mucho una expresión que usted utilizó y que
explica un interrogante que tenía. Cuando usted decía que el enemigo ha traído a tu vida estas cosas. Porque definitivamente personas que están ahora sufriendo, llorando, pasando por una tragedia, en muchas ocasiones a veces se culpa a Dios. Dios no estaba presente aquí cuando pasó esto. No. Son asuntos del enemigo. Por eso nosotros en el día de hoy hemos estudiado amor y maldad y hablamos acerca de esa capacidad de elección que nosotros tenemos. Independientemente de lo que esté pasando en tu vida, tú tienes la libertad de elegir a Dios, de vivir bajo los parámetros que Dios establece a través de su palabra para que puedas gozar de felicidad a pesar de las circunstancias adversas que están agobiando. Toma la decisión, haz la decisión en el día de hoy y dile al Señor: Señor, yo quiero vivir bajo los preceptos divinos y disfrutar de esa libertad que nos das. Amén. Así es que, hermano, amigo, ese es el anhelo, el deseo de la producción de Radio Amanecer en Estudio, de que podamos pensar seriamente en esto. Pastor, llegamos al final. Si usted fuera tan amable de despedirnos en oración. Lo hago con gusto. Padre Santo, realmente el mal es algo que ha atrofiado nuestra existencia, nos ha postrado muchas veces, ha mermado la capacidad hasta de elegirte, pero estamos confiados y seguimos confiando en que tú quitarás el mal, porque viniste a morir en la cruz del Calvario para eso. Finalmente los destruirás, al mal, al diablo, la muerte, y entonces nos darás la libertad final que proviene por tu causa. Gracias, mil gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.